Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de sistema nervioso, en donde vamos a estudiar el sistema nervioso periférico, la vía simpática, la vía parasimpática y la vía somática. Sistema nervioso somático, la parte voluntaria, y sistema nervioso autónomo, la parte involuntaria. Lo que están viendo aquí es sistema nervioso periférico. ¿Por qué está formado este sistema nervioso periférico? Principalmente por nervios, ¿verdad? Y ganglios. Eso es todo lo que hay en la periferia. El sistema nervioso entonces lo podemos dividir en un sistema nervioso central, que incluye el sistema nervioso central en dos partes, al encéfalo y a la médula espinal, ambos protegidos por las meninges y los huesos del cráneo y de la columna vertebral respectivamente. ¿Qué tenemos en sistema nervioso central? El cerebro, cerebelo, el tronco encefálico, eso está en encéfalo. Cuando les digan encéfalo, se refiere a cerebro, cerebelo y tronco encefálico, con muchas subdivisiones que veremos más adelante en otro video. Y todo lo que estamos viendo aquí de color azul corresponde al sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Repito, nervios y ganglios. Recuerden que los nervios son haces de axones, con mielina o sin mielina. Y los ganglios, ¿se acuerdan lo que son, no? Son grupos de somas neuronales. El nervio que vemos aquí de mayor tamaño es el nervio ciático, muy conocido por el malestar que se genera en algunas oportunidades cuando pasamos a llevar este nervio. Es el nervio más grande que tenemos de nuestro cuerpo. En algunas zonas adquiere el grosor, el diámetro del dedo pulgar nuestro, para que se vayan haciendo una idea de esta estructura. Ahí está el detalle del nervio ciático y las principales ramificaciones de este nervio, el más grande de nuestra economía, el más grande de todo nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos aquí en sistema nervioso central en encéfalo? Este es un corte sagital medio. El sagital es el que divide en mitad de izquierda y derecha. El medio divide en dos mitades iguales, ¿verdad? Por lo tanto, estamos viendo aquí la cisura interhemisférica que divide el hemisferio en hemisferio derecho e izquierdo a nuestro cerebro. Ahí vemos el hemisferio derecho, por lo tanto, el cuerpo calloso, que es la estructura que mantiene unidos a ambos hemisferios, y este es el tronco encefálico o tallo cerebral. ¿A quién encontramos aquí? Al cerebro medio, la protuberancia anular o puente baróleo y el bulbo raquídeo, la parte más vital del tronco encefálico. Protegido todo esto, por supuesto, por los huesos del cráneo. ¿Qué más? Hacia abajo, entonces, justo en el agujero occipital, saliendo del encéfalo, tenemos nuestra médula espinal, protegida por la columna vertebral, que estamos viendo ahí parte de una vértebra. Eso es sistema nervioso central. ¿Está bien? El encéfalo y médula espinal. Quiero que nos quede claro inmediatamente esto del tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente baróleo y el bulbo raquídeo. ¿Está bien? Ahí se observa el cerebelo, el hemisferio derecho del cerebelo. Entonces, este sistema nervioso central sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Recuerden que el sistema nervioso periférico, nervios y ganglios. Y el sistema nervioso central incluye al encéfalo y la médula espinal. Recuerden que tenemos en el encéfalo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo tenemos el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. En el tronco encefálico de arriba hacia abajo tenemos el cerebro medio o mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico incluye a una parte somática formada por nervios y ganglios y una parte autónoma, ¿verdad? En el somático tenemos los nervios que surgen de la médula espinal, los 31 pares, más los 12 pares de nervios craneales. Y en sistema nervioso autónomo
somático entonces es el voluntario. Él inerva músculo esquelético, músculo estriado, voluntario. ¿Ya? El único es el cardíaco, el estriado, que es involuntario, manejado por sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Entonces, sistema nervioso somático, el voluntario, y el sistema nervioso autónomo, el involuntario, están formados por nervios y ganglios que vamos a ver a continuación. El sistema nervioso autónomo incluye una rama simpática o adrenérgica y una rama parasimpática o colinérgica. Adrenérgica porque el principal neurotransmisor del simpático es la noradrenalina, y colinérgica porque el principal neurotransmisor parasimpático es la acetilcolina. Esas son las principales partes del sistema nervioso central y periférico. Nos vamos a quedar con sistema nervioso periférico haciendo hincapié en somático y autónomo. Este es un nervio que estamos viendo aquí. Este nervio consta de ¿qué, profesor? Este nervio está formado por un conjunto de axones medulados o axones sin mielina, ¿verdad? Una fibra nerviosa se refiere al axón, el axón neuronal. Y este nervio está protegido, los pequeños grupitos de axones, por un endoneuro, esto por un perineuro, y revistiendo al todo el nervio está el epineuro. ¿Ya? Eso es un nervio entonces. En sistema nervioso periférico, en sistema nervioso central se llama haz o fascículo. En la periferia son nervios. ¿Ya? ¿Qué encontramos en la periferia entonces? Encontramos nervios somáticos. Recuerden que los somáticos son voluntarios. Y nervios autónomos, involuntarios. Dentro de los autónomos está el simpático, para que es el que libera noradrenalina, ¿no es cierto? O norepinefrina. Y el parasimpático libera acetilcolina. Digamos inmediatamente que el simpático es el que nos prepara para situaciones de emergencia. El simpático nos prepara para luchar o huir. Y el parasimpático restablece las condiciones basales que había antes de la alteración por el simpático. En la periferia entonces, ¿qué vamos a encontrar? Nervios sensitivos y motores somáticos, voluntarios. ¿Cómo reconocer, profesor, al nervio sensitivo? El nervio sensitivo, con una sola neurona, llega hasta el sistema nervioso central. ¿Cómo se reconoce este nervio sensitivo? Por este ganglio que hay en la raíz dorsal de los nervios de la médula espinal. ¿Está bien? Una sola neurona, ¿verdad? Desde el receptor hasta el sistema nervioso central. Profesor, ¿y cómo lo distingo de la neurona motora? Voluntaria. Porque la neurona motora voluntaria quiere decir la que inerva musculatura esquelética, la que me permite hacer esto en este instante, una sola neurona motora desde la médula espinal hasta el órgano blanco. ¿Ya? Identifican entonces la neurona sensitiva y la neurona motora. Eso es somático, eso es voluntario. El sensitivo entonces, el nervio sensitivo, una sola neurona entre el receptor y el sistema nervioso central. ¿Cómo se reconoce la neurona sensitiva o aferente? Por la existencia de este ganglio. Recuerden que un ganglio es un conjunto de somas, de cuerpos celulares de neuronas. Entonces, si me preguntan, al cortar aquí, sin que me digan nada, yo reconozco inmediatamente la neurona sensitiva. Si me preguntan qué ocurriría al seccionar, al cortar, al denervar aquí, la persona pierde motilidad voluntaria. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ya, este es uno de los nervios también importantes de nuestro organismo, el trigémino, que inerva parte de la lengua, los dientes y la parte superior incluso de la nariz. Este es el trigémino, uno de los nervios craneales. Este nervio entonces, ¿qué encontramos en este nervio? Axones medulados. ¿Y en el ganglio, profesor?
en este ganglio encontramos a las neuronas ganglionares, a los somas de neuronas ganglionares, más células satélite que participan en la nutrición, en el sostén de estas neuronas. Los ganglios, entonces, son cúmulos de somas neuronales y los nervios, cúmulos de axones. ¿Y el sistema nervioso periférico, profesor? ¿Cómo reconocerlo? El sistema nervioso periférico consta solo de neuronas motoras, de vías motoras. Pero el sistema nervioso autónomo, chiquillos, llega hasta el efector a través de dos neuronas. ¿Se fijaron que el sistema nervioso somático voluntario solo con una neurona llega hasta el órgano efector, hasta el músculo? Y el músculo esquelético es estriado, voluntario. El sistema nervioso autónomo llega hasta el efector a través de dos neuronas. ¿Está bien? Siempre dos neuronas. Aquellas neuronas motoras que hacen sinapsis lejos del órgano a inervar, como por ejemplo los ganglios que están al lado de la columna vertebral, ganglios paravertebrales, lo que hacen sinapsis lejos del órgano a inervar son los nervios simpáticos, los que nos preparan para luchar o huir, los que liberan principalmente norepinefrina, noradrenalina, ¿ya? Simpáticos, ¿se fijan? Sinapsis lejos del órgano a inervar. Profesor, ¿el neurotransmisor clásico es la norepinefrina o noradrenalina? Sí. Se exceptúan algunos como los que inervan, por ejemplo, glándulas sudoríparas y los que inervan también algunos vasos sanguíneos. ¿Ya, niños? Profesor, entonces el simpático, miren la estructura, lejos del órgano a inervar el ganglio simpático. Y el parasimpático, miren, llega muy cerca o a veces hace sinapsis en el propio órgano. ¿Ok? Esa es una diferencia, entonces, anatómica que nos permite reconocer. ¿Qué pasaría si cortamos aquí? Se pierde actividad parasimpática. Si cortamos aquí, sinapsis, lejos del órgano a inervar, se pierde actividad simpática. Se pierde actividad simpática. ¿Está bien? Y esta, profesor, si es una sola neurona que no hace sinapsis en la periferia, es somática, es voluntaria. Motora voluntaria, inerva musculatura esquelética. ¿Está bien? ¿Se fijaron? Con una sola neurona. ¿Qué más? El simpático entonces, no se olviden, aquí. ¿De dónde emerge, profesor? De la médula espinal, de la porción tóraco-lumbar. Y el parasimpático, profesor, de la porción cráneo-sacra. Ya vamos a ver eso más adelante. Quedó clara la anatomía, ¿no? Una sola neurona hasta el músculo efector es somático. Dos neuronas es autónomo. Sinapsis lejos del órgano a inervar es simpático. Cerca del órgano a inervar o en el mismo órgano es parasimpático. ¿Por qué al parasimpático se le llama también nervio colinérgico? Porque el neurotransmisor que usa en ambas neuronas es la acetilcolina, ¿verdad? El parasimpático y el simpático, en general, siempre en la neurona presináptica, preganglionar, libera acetilcolina también. Pero es la segunda neurona la que secreta norepinefrina, noradrenalina, y por eso se llama vía adrenérgica, nervio adrenérgico. La adrenalina, la que nos prepara para situaciones de emergencia, para luchar o huir. En eso tienen que acordarse ustedes. ¿Cuál es el efecto del simpático? Prepara para luchar o huir. Dilata vías respiratorias, dilata la pupila, nos ponemos blancos, aumenta un poco la sudoración incluso, nos prepara para luchar o huir. Y el parasimpático, el efecto antagónico. ¿Estamos bien? Ok, sigamos entonces. Miren aquí. Profesor, ¿cómo podría saber si esto es somático? No es somático, porque hace sinapsis antes del órgano a inervar. Es autónomo. Profesor, ¿y cómo puedo distinguir el simpático del parasimpático? El simpático hace sinapsis lejos del órgano a inervar, porque aquí libera acetilcolina
y en la otra libera noradrenalina, norepinefrina. Entonces una le diría una cosa y la otra cosa. Por eso sinapsis lejos del órgano a inervar. Y el parasimpático, como en ambas sinapsis, libera acetilcolina, no hay problema. ¿Ya? Aprendieron a reconocer entonces la vía adrenérgica o simpática de la vía colinérgica o parasimpática. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, esto se puede deducir todo. El simpático nos prepara para situaciones de emergencia. Imagínense ustedes que pasa algo grave, un terremoto, y le tienen miedo a los terremotos, o un asalto, si alguien nos va a asaltar, o creemos que nos van a asaltar, se pone en acción el simpático. ¿Qué creen ustedes que pasa con la pupila? ¿Se dilata o se contrae? ¿Hay que ver mejor o peor en emergencias? Mejor, la pupila se dilata, el simpático. El parasimpático, lo contrario. En situación de emergencia, ¿qué ocurre con las glándulas salivales? ¿Aumenta la secreción? ¿Emergencia? ¿Te están asaltando? ¿Se te hace agua la boca o se te seca la boca? Se seca la boca. La lengua se pone traposa. La saliva es más espesa. Entonces disminuye la producción de saliva, pero es más espesa. Y acuérdense, es tan eficiente, nos prepara tan bien para luchar o huir, que dice esta persona va a sudar y empieza el sudor helado. Y lo otro, lo contrario. A nivel cardíaco, ¿qué pasa cuando hay emergencia? ¿Aumenta la actividad cardíaca o disminuye? Aumenta la actividad cardíaca el simpático, por lo tanto el parasimpático la disminuye. Vías respiratorias. ¿Qué hará el simpático? ¿Las dilata o las contrae? Situación de emergencia. Las dilata. Por eso alguien que está con problemas respiratorios, un pequeño susto, y las vías respiratorias se dilatan, ¿ya? Favoreciendo la respiración. Entonces, eso es lo que pasa a nivel del sistema respiratorio. Aparato digestivo, emergencia. ¿Creen ustedes que hay que gastar energía en aparato digestivo? No, toda la sangre se va a los músculos esqueléticos. Los vasos sanguíneos que van a inervar la musculatura voluntaria se dilata. ¿Para qué? Para poder arrancar mejor, para poder luchar mejor. Ese es el efecto del simpático que nos prepara para luchar o huir. Y el parasimpático, efecto antagónico. ¿Quién cree usted que le permitirá orinar? Orinar. ¿En situación de emergencia podría orinar tranquilo? No, 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 no. El esfínter se cierra, claro, pero se suspende la micción. Y el parasimpático permite la micción. La excitación sexual la permite el parasimpático, pero la eyaculación es permitida por la otra parte del sistema nervioso autónomo, por el simpático. Esos son los efectos del simpático y del parasimpático. ¿Se fijan que uno los puede deducir? ¿Qué pasa con ellos? No se olviden que la rama simpática, los nervios simpáticos, emergen de la porción tóraco-lumbar, ¿verdad? Tóraco-lumbar. Sinapsis, aquí mismo están los ganglios, lejos del órgano a inervar. En cambio, los nervios colinérgicos, los nervios parasimpáticos, emergen de la porción cráneo-sacra de la médula espinal. Y la sinapsis, miren, no se ve ahí, la sinapsis en el propio órgano a inervar, ¿se fijan? Muy cerca del órgano a inervar. ¿Y qué hace, profesor? Lo contrario al simpático, que nos prepara para situaciones de emergencia. La neurona sensitiva, dijimos, ¿cómo la puedo reconocer? Si me preguntan al cortar aquí, es sensitivo. ¿Cómo supiste, profe? Por la existencia de este ganglio de la raíz posterior. Es sensitivo, ¿verdad? ¿Cómo supiste que esta era motora, profesor? Porque una sola neurona motora voluntaria va hasta el músculo correspondiente. Ya son capaces ustedes anatómicamente de distinguir cuál es el parasimpático y cuál es el simpático. ¿Les quedó claro este, no? Sinapsis, lejos del órgano a inervar. Es el simpático. Sinapsis, en el propio órgano o muy cerca de él, el parasimpático. ¿Está bien? Miren el neurotransmisor. En la neurona preganglionar
es acetilcolina en ambos. La postganglionar clásico es la noradrenalina, con las excepciones que les mencionaba, ¿verdad? Y la neurona posináptica o postganglionar de la rama parasimpática libera también acetilcolina. ¿Qué le hace el simpático al aparato digestivo? ¿Lo estimula o lo inhibe? El simpático emergencia lo inhibe, pues, para que toda la energía se vaya al músculo esquelético. Y el parasimpático lo estimula. Siempre uno le está diciendo que, en este caso al intestino, le está diciendo freno y al intestino lo acelera. Al corazón sería al revés. O sea, si nosotros cortamos, denervamos, si se cortara aquí, se corta la acción simpática sobre el intestino, se corta el freno, por lo que la actividad del intestino aumentaría por efecto del parasimpático. ¿Está bien? Niñas, niños, eso quería que recordáramos del sistema nervioso periférico, simpático y parasimpático, más la región somática. ¿Qué quiero que me cuenten? ¿Cómo están? ¿Cómo está su familia? Quiero que me diferencien anatómica y funcionalmente al simpático del parasimpático, las principales partes del sistema nervioso central y periférico, para que en una próxima clase estudiemos con más detalle al sistema nervioso central. ¿Qué espera usted que ocurra con la actividad cardíaca y después con la actividad salival? Primero con la actividad cardíaca. Si destruimos los nervios simpáticos, los ganglios simpáticos, si destruimos los nervios somáticos, nada pues. Destruir los nervios colinérgicos, recuerde que los colinérgicos son los parasimpáticos. ¿Qué más? Quiero que se refieran a los reflejos de la página 29 de su libro de biología de segundo medio, y quiero que no se olviden que todos, pero principalmente ustedes que son jóvenes, todos podemos ser genios, comprobados por las mejores universidades del mundo, ¿verdad? Y hacia allá van ustedes, ¿o no? Sí, pues. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos en nuestra próxima clase.